Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, ya estamos aquí, iniciando esta clase de discipulado. Me da mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga grandemente. Me da mucho gusto verte en la mañana. ¿Cómo estás, Betty? Bendiciones. Hola, como dice Araceli, ¿qué tal? Marieta, ¿cómo estás? Bendiciones, Betty, bienvenidas. Todas son bienvenidas. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Araceli, igualmente para ti. Dios les bendiga grandemente. Estamos ya avisando, la red social está avisando para que empecemos nuestra clase de discipulado y continuemos con la clase de primera de Tesalonicenses, que ya la vamos a terminar para empezar a la segunda carta, la segunda epístola de segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Bendiciones para todos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos esperando que se conecten un poco más las personas que vienen llegando. Bertita, ¿cómo estás? Un abrazo, amada hermanita, qué bueno que ya estás aquí lista para aprender también más y más, ¿sí?, de la palabra de Dios. Bendiciones para ti también. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos por iniciar, vamos a esperarnos un minutito más, ¿les parece bien? Un minutito más, nuestros hermanos se van conectando poco a poco. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bendiciones, un abrazo. Dios te bendiga grandemente. Estamos pensando transmitir la clase de mujeres. Estamos estudiando el tabernáculo de reunión para que se pueda transmitir también en la mañana todos los lunes a las 11 de la mañana, para que todos nuestros hermanos, nuestras hermanas se puedan conectar también y no se pierdan esa clase, ¿sí? Lo más importante es que todos vayamos creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor. ¿No hay sonido, Pati? ¿No hay sonido, de verdad? Ok. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a tratar de subir aquí. A ver, está. Ya está todo el sonido que hay. Espero que sí se escuche. Tenemos inclusive los audífonos. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Ya le subí todo el volumen. ¿Me pueden decir si se escucha, Pati? Se escucha bien, muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Gracias, Pati, muchas gracias. Muchas gracias por tu ayuda, es importante. Vamos ahora. Cierra tus ojitos donde estás y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que tiene para nosotros de crecer en el conocimiento de Dios. Alice, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, bendiciones. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos, Señor, por el honor y privilegio, Señor, de aprender tu palabra. Nos sentamos como María, Señor, a los pies de nuestro Maestro, que sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda verdad y nos revela la palabra escrita, revelada, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo para todos nosotros, para que por medio de ella crezcamos en el conocimiento de tu voluntad, para ser oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Te damos gracias y rogamos que nos des de tu unción, Señor, para aprender, para escuchar, y para que podamos discernir, Señor, tu palabra, Señor, revelada por tu Espíritu Santo, que es de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cómo estás, pro siempre? ¿Quién es esta? Carlita, Lucero, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Muy bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura: orad sin cesar. Hola, Marieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Orad sin cesar. Ya vimos que es importante orar en todo tiempo, en todo lugar, ante cualquier situación, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enfermos, si estamos sanos. En todo tiempo y en todo lugar Dios nos dice: oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Así lo dice la Escritura, ¿sí? Tú puedes ir a tu Biblia y dice, es una frase, una oración muy pequeña, dice: orad sin cesar. Versículo 18.
Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que le demos a Dios las gracias en todo. No dice que por todo, dice que en todo. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28, ¿sí? Vamos hacia allá, Romanos 8:28 dice la Escritura, dice mi Biblia, dice tu Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Tú y yo tenemos un llamado de Dios, un propósito de Dios, un propósito de Dios eterno aquí en la tierra. Amén. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos pasar por algunas situaciones, por algunas pruebas, y todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Yo te platicaría algunas cosas que han sucedido recientemente en mi vida, pero lo que tú estás aquí para escuchar la palabra de Dios, no tanto lo que me ha sucedido a mí en mi vida. Tú quieres escuchar la palabra de Dios y eso es lo que vamos a escuchar, la palabra de Dios. Hola Vicky, muy buenas noches. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces recuerda, orar sin cesar y todas las cosas que te suceden, y sobre todo aquellas que son adversas, te ayudan para bien conforme al propósito de Dios. Efesios 6:18, libro de los Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Así como Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y a tales adoradores Dios busca. Dios también dice en su palabra que es necesario que oremos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo dice, y velando en ello con toda perseverancia, es decir, tenemos que perseverar, y súplica por todos los que están en necesidad, por todos los santos. Amén. Marinita, muy buenas noches, bienvenida, mi amada hermanita. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Entonces Dios nos dice en su palabra que debemos de orar sin cesar, tenemos que tener un corazón agradecido para con Él, y también tenemos que darle gracias a Dios en todo momento y en todo lugar, ante cualquier situación. Tenemos que darle gracias a Dios, porque todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien, ¿sí? Para bien, bendito sea Dios. Orar en el Espíritu, eso en el Espíritu Santo es orar también en otras lenguas, según el Espíritu nos da que oremos, porque el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Tenemos que orar en lenguas, en otras lenguas, porque a veces no sabemos cómo orar como conviene. A veces nosotros oramos conforme a lo que quisiéramos recibir, de la manera que quisiéramos recibir las cosas, las oraciones que hayamos hecho a Dios, pero a veces eso no es para nuestro bien y no nos conviene. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, según el Espíritu nos inspira, el mismo Espíritu Santo lleva nuestra oración a la presencia del Padre para que nuestra oración sea contestada conforme a lo que nos conviene. Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nuestros hermanitos Manuel Cepeda y Lolita, muy buenas noches. Gloria a Cristo Jesús. Creo que vi a Susi, a Margarita, no sé. Es que no se ve muy bien hasta allá, pero bueno. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno.
Todos son bienvenidos. Entonces es importante que también estemos orando en el Espíritu, es decir, en otras lenguas, según el Espíritu nos da que oremos, para que nuestra oración llegue perfecta delante del Padre, ¿sí? Llegue perfecta, llevada por el Espíritu Santo, para que nosotros recibamos lo que necesitamos, lo que nos conviene de parte de Dios para nosotros. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles, amén. Orar en el Espíritu también es orar con todo nuestro corazón, así como alabamos a Dios y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También es necesario que oremos en el Espíritu, en verdad, sabiendo plenamente convencidos que cuando oramos y decimos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo nos lleva a la presencia del Padre en el tercer cielo. Y estamos ahí delante de Dios, del Dios Todopoderoso. Nos acercamos al trono de la gracia, traspasamos los cielos, así como Juan, el discípulo amado, cuando le fue revelado desde la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que traspasó los cielos y en el Espíritu estuvo en la presencia de Dios allá en el tabernáculo no hecho de manos, sino en el tabernáculo hecho por Dios, ahí en la presencia de Dios. Nosotros también, tú dices Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tú estás en la misma presencia de Dios, porque tú entras al lugar santo, al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, delante de Dios. Por eso el Señor dice que cuando estemos orando creamos que le hay, que estamos realmente delante de Él, y entonces recibiremos las peticiones de nuestro corazón. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Debemos de perseverar, es decir, mantenernos constante por largo tiempo en oración. La oración es la manera como nos podemos comunicar con Dios. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Una oración eficaz es una oración correcta delante de Dios, ¿sí? Es decir, al Padre, Padre, tu palabra dice, y lo creemos y lo recibimos porque tú lo dijiste, Señor, y estamos plenamente convencidos que estamos en tu presencia, y todo lo que te pidamos creyendo conforme a tu palabra, tú nos los concedes. Amén, gloria a Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos ser eficaces, eficientes en nuestras oraciones? ¿Sí? Tengo como número 1, entre otros puntos a estudiar, si nuestro corazón no nos reprende, ¿sí? Y guardamos los mandamientos de Dios, hacemos las cosas que son agradables a Dios, creemos en el nombre del Señor Jesucristo y nos amamos unos a otros como hermanos, estamos siendo eficaces en nuestras oraciones. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3 versículo 21. Dice así, amados. Es maravilloso, ¿verdad? ¿No les gusta que Dios nos diga en su palabra, amados? Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos no es guardarlos debajo del cajón o debajo del ropero o debajo de la cama. Guardar los mandamientos significa obedecer la palabra de Dios. Y dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, dice mi Biblia, dice Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Cómo nos ha hablado Dios a través de esto, de esta escritura? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Adelante. Adelante, adelante. Muy bienvenidas todos. Están llegando nuestras hermanas a la clase de presencial. Bienvenidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Entonces, un mandamiento que Dios nos da es que nos amemos unos a otros. ¿Cómo sabrá el mundo que somos verdaderamente discípulos de Dios? Si nos amamos unos a otros. ¿Cómo creerá que el Señor Jesús es real? Si nos amamos unos a otros. ¿Cómo fue en el libro de los Hechos, en lo que le llaman algunos la iglesia primitiva? ¿Sí? El pastor ya está aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían que el mover de Dios en la iglesia primitiva? A mí no me gusta que se le llame la iglesia primitiva, más bien la primera iglesia, ¿no? Sí, la primera iglesia, cuando empezó la primera iglesia en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo sabían? ¿Y por qué llamaban la atención esa iglesia? Porque se amaban unos a otros. Amarse unos a otros el amor cubre multitud de faltas. Amarnos, como dice la Escritura, como Dios nos ha amado a nosotros, de la misma manera. Yo a veces digo que esto es un desafío, porque podemos decir, bueno, yo puedo amar a todos, pero tal vez como Dios me ha amado a mí, eso es un desafío, porque Dios me ha amado a mí como yo soy. Claro que nos va transformando, no nos va a dejar como estamos, pero no tuve que ser una excelente persona para que Dios me amara. Los hermanos no tienen que ser excelentes personas para que los amemos. Ellos son el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y Dios nos llama a amarnos para que el mundo crea que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que somos discípulos de Él. Pero si estamos murmurando unos contra otros, estamos murmurando contra el cuerpo de Cristo. Si estamos, como dice la Escritura, si nos mordemos unos a otros, estamos murmurando contra la obra que el Señor Jesús, que es el buen alfarero, está haciendo en nosotros. Estamos murmurando en contra del alfarero. Y la verdad de las cosas es que Dios se molesta cuando murmuramos unos contra otros. Por eso Dios nos los está dando en su palabra con mucha claridad. Dice, ya, vamos nuevamente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan 3, 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento. Esto está en mi Biblia, sí, está en tu Biblia, sí. Dios nos está hablando, sí. Amén. Dice así. Y este es su mandamiento. Estamos en el versículo 23, 3:23 de Primera de Juan. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué le pasa a aquel que permanece en Dios? Le puede pedir a Dios todas las cosas y Dios se las concede. ¿Sí? Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Entonces nosotros debemos de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado a nosotros. En el Evangelio según San Juan capítulo 13, vamos hacia allá, Juan
13:34, Juan 13:34 dice así, dice el Señor Jesús: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí Dios nos habla a cada uno de manera personal. ¿Cómo te ha amado Dios? Bueno, a veces no soy muy amable, a veces no soy muy, ¿cómo puedo decir? No estoy en la mejor disposición para ser amada. A veces estamos pasando por situaciones complicadas y a veces sucede que no estamos en el mejor momento y contestamos mal o tenemos una mala actitud o suceden situaciones que no siempre contestamos de la mejor manera. Y entonces dice Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo te ha amado el Señor? Ay, Señor, pues tú me has amado así como soy, pero sé que no me vas a dejar igual, y porque me amas voy a ser transformada y voy a ser renovada, y sé que tu palabra me va a transformar, pero sé que me amas. Así es como Dios quiere que amemos a los hermanos. No tienen que cambiar para que los amemos, no tienen que ser como nosotros para que los amemos. Son hijos de Dios, son el cuerpo de Dios, son la obra de Dios, están en proceso igual que nosotros, no son perfectos, nosotros tampoco. El único que es perfecto es el Señor Jesús, y Él está haciendo en cada uno de nosotros una obra maravillosa. Pero cuando juzgamos a los hermanos, estamos juzgando al buen alfarero, al que está trabajando en nuestros corazones. Y dice, en esto, versículo 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor entre los hermanos determina si somos discípulos del Señor Jesús o no lo somos. Realmente Dios nos habla, ¿verdad que sí? Nos habla y recibimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos guía, siempre para nuestro bien. Amén. Otro punto importante para una oración eficaz es orar con fe. Orar con fe. En Marcos 11:12, vamos al Evangelio según San Marcos. Yo sé que muchos de nuestros hermanos se conocen esta escritura de memoria, ¿sí? Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Cuál es el versículo que leíste anterior a este? Está Juan 16:23. Juan 13:34. No, Juan 13, 34 y 35. Gracias, Janet. Juan 13. Juan 13, 34 y 35. ¿Sí? Entonces, dice en el versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Todos sabemos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una porción de la fe de Dios. Ya tenemos esa fe de Dios. Y dice aquí: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está hablando de la fe.
una fe activa. Cuando estamos orando debemos de creer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Un obstáculo para no recibir la contestación a nuestras oraciones es la falta de perdón, ¿sí? Es la falta de perdón. En Santiago capítulo 1, estamos haciendo un repaso rapidísimo de la clase pasada. Santiago capítulo 1, versículo 6, estamos hablando de la fe, dice así, pero pida con fe. Cuando estemos orando, tenemos que tener fe. Fe y creer son sinónimos, ¿sí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Tenemos que creer que estamos delante de Dios, tenemos que creer que estamos haciendo una petición creyendo. Si lo creemos, lo recibimos. Si no lo creemos, no lo vamos a recibir. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada. Amén. La duda también es un impedimento para recibir algo de Dios. Algunas personas cuando estás orando y al final te dicen, ay, pues ojalá que Dios la oiga. No, pues ya tiró la oración. Ay, pues ojalá que Dios quiera. Pues Dios quiere. A ver si Dios la oye. Pues a ver si Dios quiere. Pues digo, bueno, conforme a tu fe te se ha hecho. Sí, tenemos que estar plenamente convencidos que Dios sí es fiel. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, también vimos que es importante que Dios quiere que tengamos una vida con regocijo. Les voy a comentar algo muy rápido. Hace poco se me subió la presión por causa de un medicamento. Cuando estaba el aparato ahí pidiéndome la presión. Y entonces el Espíritu de Dios, porque te recuerda cosas, está en sumo gozo. Y yo, en sumo gozo, estaba yo sonriendo así, y estaba para medir la presión. Y de repente ya andaba la presión bajando y bajando y bajando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Dice la palabra de Dios que estemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Cuando nosotros estamos en gozo, le estamos diciendo a Dios, Señor, confío en ti, y el diablo sale avergonzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nunca pierdas tu paz, nunca pierdas tu gozo. El gozo que tienes es el que Dios obtuvo por ti y para ti desde la cruz del Calvario. Lo que no debes de perder en ningún momento es el gozo del Señor. El gozo del Señor es tu fortaleza. En medio de las pruebas, hermanitos, gocémonos. Sí, porque estamos de esa manera declarando en quién creemos. Más grande es el que está de nuestro lado que aquel que está en el mundo. Salimos victoriosos y el diablo avergonzado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice así, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es fuego. Amén. ¿Sí? Es fuego consumador, consumidor. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo. Vamos hacia allá. Segunda de Timoteo. Acuérdense la palabra apagar al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice así, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego. ¿Sí? Los que tienen chimenea en casa,
y ponen unos palitos y ya el fuego como que se está apagando, le pones otros palitos, le soplas y ¡rum! Se vuelve a prender el fuego, ¿sí? Entonces, cheque lo que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Significa que el temor, la cobardía, la duda puede apagar al Espíritu Santo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. De dominio propio. Dios dice en la Escritura que debemos de avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿se puede apagar el Espíritu Santo? Si dice que no lo apague, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego, no permitas que se apague ese fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Que es la unción del Espíritu Santo. Dice que no permitamos que se apague. ¿Cómo se puede apagar? Bueno, cuando nos alejamos de la iglesia, nos empezamos a apagar. Es como un carboncito que se sale del fogón, y cuando un carboncito brinca fuera del fogón, empieza a apagar, porque se salió, ¿sí? Entonces es necesario regresar al fogón, donde están los hermanos, donde está la presencia de Dios, para volvernos a aprender, ¿sí? Amén. ¿Se puede apagar entonces al Espíritu Santo? Sí. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Libro de los Romanos, capítulo 12, vamos a leer del 3 al 5. Estamos viendo que dice la palabra de Dios que no apaguemos al Espíritu Santo. Como estamos poniendo unas bases, ¿cómo es que se puede apagar el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Romanos 12:3 dice Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, ¿sí? A veces hay algunos que, en esta iglesia no se da, gracias a Dios, pero hay algunos que tienen soberbia espiritual, se sienten más espirituales que otros, más conocedores de la palabra que otros, y dice aquí la Escritura que no debemos de tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mi mano derecha no es más que la izquierda. Mi pie izquierdo no es más que mi mano derecha. Porque si no tengo mi pie derecho, ¿cómo voy a caminar? ¿Sí? Todas las partes del cuerpo como iglesia son importantes. Y todos necesarios unos con otros. Entonces debemos de discernir, de apreciar, de bendecir, de amar grandemente al cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo del Señor aquí en la tierra. Amén. Por eso debemos de amarnos unos a otros, con un amor no fingido, con un amor que viene de Dios, porque el amor de Dios nos fue dado para que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Por eso Dios dice en su palabra, soportándoos, verbo presente continuo, ¿sí? Nos tenemos que soportar, que amar, que perdonar unos a otros, hermanos, todo el tiempo, ¿sí? Debemos de amarnos unos a otros. Entonces dice la palabra de Dios que aquí lo menciona. Pati, bienvenida, pásate, estás en tu casa.
Dice así, nuevamente en el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Nosotros, mi esposo y yo, cuando los escuchamos a los hermanos compartir la palabra de Dios, volteamos y nos sonreímos y decimos, la obra de Dios. Somos ministrados, bendecidos por todos los hermanos que han compartido, Janet. Dios te usa grandemente. ¿Sí? Así te lo digo, y también a Pati, cada quien en el ministerio que Dios nos ha dado, ¿sí? Estamos en crecimiento naturalmente, pero todos los hermanos que han compartido la palabra de Dios, verdaderamente la obra preciosa de Dios está en ellos. Y los escuchamos y sonreímos con agrado, diciendo, Señor, la obra es tuya. Verdaderamente, Señor, tú estás haciendo una obra preciosa y maravillosa en cada uno de tus hijos. Porque Dios es bueno y Dios no desecha a nadie, ¿sí? Y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y debemos de amar al cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo del Señor y nosotros pertenecemos también al cuerpo del Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces no debemos de sentirnos nadie más que los demás. Nosotros tenemos mayor responsabilidad, pero ¿qué creen? El suelo está parejo para todos. El suelo está parejo para todos y no debe de haber en nosotros orgullo, soberbia, nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve desde los cielos. Y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Así lo dice el Señor. Entonces, para ser eficientes en nuestras oraciones, tenemos que contemplar todo esto. Tenemos que contemplar todo esto. Todo el cuerpo de Cristo debe ser apreciado y amado. Todos tenemos diferentes dones y ni siquiera son nuestros, nos fueron dados por el Espíritu Santo. No son nuestros, son de Dios, según la gracia que nos ha sido dada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, conforme a la medida de fe que nos fue repartida. Amén. Entonces todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, si Dios dice que no apaguemos al Espíritu Santo, una forma de apagar al Espíritu Santo es ir en contra del cuerpo de Cristo. No amarnos unos a otros, no valorarnos unos a otros como parte del cuerpo de Cristo. Eso a Dios le molesta. Así, Dios aborrece la soberbia. Proverbios 8:13. Proverbios 8. Proverbios, capítulo 8. Bien por las preguntas, significa que estamos atentos. Escuché Proverbios 8. Proverbios 8:13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Ya llegaron? Amén. Amén. Proverbios 8:13. ¿Sí? Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Entonces, cuando estamos murmurando unos contra de otros, juzgando a unos contra de otros, Dios dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Todos estos son impedimentos para que nuestras oraciones sean eficaces. Y luego a veces vienen los desánimos y creemos que Dios no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Y Dios está atento a nuestra vida y a nuestras palabras y lo que hay en nuestro corazón. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Amén. El libro de Santiago, capítulo 4, el libro de Santiago,
Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 6, 4, 6, dice así. ¿Lo tenemos? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios como que los detiene, no los deja avanzar, los resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Amén. Dice aquí también en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nosotros no somos jueces. Debemos de caminar en el amor de Dios. Amén. Nos dice el Señor, no murmuremos. La murmuración contrista y apaga al Espíritu Santo de la vida de un creyente. ¿Sí? De la vida de un creyente. El pecado contrista y apaga al Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a ver un caso. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Y qué crees? Y lo oyó el Señor. En el libro de Números, capítulo 12, libro de los Números en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 12. Versículo 1. ¿Números qué? Números 12, 1. Capítulo 12, versículo 1. Hay varias escrituras que hablan acerca de la murmuración. ¿Cuántas veces no murmuraron los israelitas en contra de Moisés? ¿Sí te acuerdas, Janet? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces no lo hicieron? Y Dios los castigó de una y de otra manera. Pero bueno, aquí dice, en Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Era el siervo de Dios, ¿sí? Y hablaron contra el siervo de Dios. ¿Quién puso a Moisés delante del pueblo de Israel para que lo sacara de Egipto? Dios. Y entonces María y Aarón hablaron contra Dios al hablar contra su siervo. Y vean lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Su piel era morenita por el sol y ella no había estado en Egipto, ella vivía en otro lugar, ahí con su papá Yetro y todo esto, ¿sí? Versículo 2. Y dijeron, ¿quién? María y Aarón. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahí están murmurando del siervo de Dios. Y dice aquí mi Biblia, y lo oyó Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Ser manso es tener la carne controlada, ¿sí? Porque todos podemos reaccionar en un momento dado, pero controlar nuestra carne es un ejercicio. Entonces, Moisés tenía una carne sujeta a él. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo,
Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7. Estamos en Números 12, 7. Bienvenidos, mis hermanos. Versículo 7 dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Cuando alguien murmura contra uno de los siervos de Dios, puede ser el pastor, puede ser cualquiera de los siervos de Dios, Dios lo escuchará. Dios lo escucha. ¿Y qué pasa? Pues se molesta. Versículo 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Más adelante podemos leer que el mismo Moisés ora y Dios le dice: saquen a María, y sale del campamento y Dios le concede su sanidad, ¿sí? Por la oración de Moisés. Pero aquí el tema es, lo importante es de que no es conveniente para ninguno juzgar la obra de Dios. Él es el que dirige todas las cosas en la iglesia. Amén. Si Dios pone a alguien y a alguien no le parece, bueno, pues que tenga una cita con Dios y le pregunte: a ver, Señor, yo tengo mejores ideas que tú, ¿sí? Porque Dios va a respaldar siempre a sus siervos. Y si están equivocados, Dios va a tratar con ellos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener siempre la seguridad que en la iglesia el que dirige es Dios. Y todos los demás estamos para obedecer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? No son nuestras buenas ideas, no son nuestras mejores experiencias. El que dirige la iglesia es el Señor, siempre, ¿no? A mí me gusta mucho cuando el pastor dice: déjame orar, a ver qué me dice Dios. Pero pastor, ya hacemos esto, ya hacemos aquello. Déjame orar, a ver qué dice Dios. Amén. Y según lo que Dios lo va dirigiendo a él y a otros pastores también, por supuesto, no nada más a él, entonces ahí vamos todos, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque es Dios el que dirige la iglesia. Y dice también la escritura en 1 Corintios 10:10, vamos hacia allá, estamos hablando de la murmuración. 1 Corintios 10:10. Vamos a leer de 10 al 12. Dice la escritura: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces podemos caer de la presencia de Dios si murmuramos. Una cosa es comentar, una cosa, no sé si hasta comentar puede ser una murmuración, pero tenemos que cuidarnos de todo eso y no permitir que nuestro corazón sea contaminado. Y si escuchamos algo por ahí, hermano, lo que estás diciendo, vamos a orar, se acaba el tema. Y, ¿cómo para orar? Platícame. Y entonces
Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle. ¿Y qué cara hizo? Y entonces, bueno, el chismoso siempre va a querer saber los detalles. Pero para guardar nuestro corazón, hermanita, hermanito, vamos a orar por el hermano y pasamos al siguiente tema. Sin leña se apaga el fuego. En las muchas palabras no falta el pecado. Y para guardar nuestro corazón, mejor no me platiques. Vamos a orar por esa situación porque no quiero que mi corazón sea contaminado. Porque luego para descontaminarlo, ¿no? Y entonces después nos sentimos ofendidos también por el ofendido del ofendido del ofendido. Y después todos estamos ofendidos. Entonces mejor guardamos nuestro corazón. No permitimos que nos tomen como bote de basura, ¿sí? Desahogándose y todo lo demás. Ya llevamos con nuestro bote de basura y después yo lo que hago con todo esto, ¿no? Mejor de pura entrada, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios guianza, y sigamos adelante, guardando siempre nuestro corazón. Amén. Dice, y hay muchas escrituras, hermanos, fíjense aquí también en Filipenses 2:14, vamos al libro de los Filipenses, capítulo 2, 14. Cuando Dios lo menciona tantas veces, que significa que es importante. 2:14, Filipenses 2:14, dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿sí? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, es decir, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Si somos oidores y hacedores de la palabra, ¿sí? Dice Pablo que en vano no ha trabajado, se lo dice a los filipenses y Dios no nos dice a nosotros. Amén. Entonces, si lo dice la Escritura tantas veces, significa que sí es un tema importante, ¿sí? Sí es un tema importante. Ok, gracias a Dios por su palabra. En Gálatas 5:16, vamos a leer nada más esta escritura, el tiempo se nos ha terminado. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu Santo, ¿sí? Porque está con mayúscula. Andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. La murmuración y todo eso es como que le da hambre a la carne de todo eso. ¿Y saben qué? Hay que poner la dieta en ese tema, ¿sí? En ese tema hay que dejar que no alimentar la carne. Andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan, se asoman, ¿sí? ¿Qué son? Se les nota, o se nos nota, ¿sí? Adulterio, fornicación, obras de la carne, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, es decir, que todavía hay más.
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Dios, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos. Cuidado con toda la vanidad y toda la soberbia que leímos. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y le damos gracias a Dios por la palabra que nos da, porque todo eso que el Señor nos ha mostrado es lo que apaga o contrista al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si queremos una iglesia llena del Espíritu Santo, milagros, prodigios, señales, tenemos que caminar en el amor del Señor, amándonos unos a otros. Y cuando escuchemos todos los que somos ancianos, que se está levantando la murmuración, hermano, ven para acá, vamos a orar, déjame orar por ti, y vamos a paz, lo aterrizamos a paz, y cuidemos la presencia de Dios, la unción, para que estemos una iglesia avivada de los dones del Espíritu Santo, y fluyan milagros, señales, prodigios, y del mundo sepa que en este lugar está el Señor y que somos sus discípulos y que el Señor Jesús es real. Amén. Amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Es lo que Dios nos llama para no apagar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra la recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Tu palabra nos exhorta, nos corrige, nos lleva a toda verdad y la recibimos, Señor, con mansedumbre. Queremos agradarte en todas las cosas, Señor. El motivo de las reuniones, el motivo de este lugar eres tú. Tú eres quien dirige, Señor, esta casa, tu casa, Señor. Nosotros somos tus hijos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y sí, bendito Padre, hacemos contigo, Señor, un compromiso de amarnos como tú nos has amado a nosotros, porque no ignoramos que somos el templo de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros, Señor. Y este es un deseo de tu corazón, Señor, que seamos uno, así como dice la palabra, Señor, tu palabra, y que nos amemos unos a otros como tú nos has amado a nosotros. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Tenemos 10 minutos de recreo, o 8 minutos de recreo, no sé, para la siguiente clase. Bendiciones a todos. Nos conectamos en 10 minutos. Bendiciones.